Feliz mañana, bienvenidos a Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Bueno, hemos tomado las debidas previsiones, como ustedes lo saben, para mantener este ambiente libre de cualquier posibilidad de contagio. Por eso, bueno, con el debido permiso, voy a retirarme el tapaboca un poquito para modular mejor y para que ustedes inicien junto con nosotros esta semana alegre y productiva en Saber y Café por NTV. Seguimos en el marco de nuestro diplomado televisivo, haciendo televisión y educación, universidad y televisión al mismo tiempo, y de esa manera, pues, estar en sus hogares, como les digo yo, pasando una semana alegre y productiva, como siempre lo hacemos acá en Saber y Café. Nuestro diplomado, el papel del líder religioso en el acontecer político nacional. Hoy seguimos siguiendo, avanzando en todo lo que es la temática que hemos diseñado, pues, para este diplomado que ustedes junto con nosotros están haciendo desde sus hogares. Nos corresponde hoy abordar un tema bien profundo, con bastante complejidad, y es el que tiene que ver con la posibilidad de hacer iglesia desde los partidos políticos, o lo que vendría siendo a su vez las organizaciones religiosas y su dimensión política. Por eso en esta mañana nos acompaña un hombre que tiene mucha trayectoria en el acontecer político, pero a su vez mucha trayectoria en todo lo que tiene que ver con el ámbito de las religiones ancestrales. Se trata del oriate Ronald Mendible. Parece extraño, pero yo creo que es histórico esto. Primera vez que un sacerdote católico está entrevistando a un oriate de la religión yoruba. Esto es marcando trayectoria en Saber y Café, y sobre todo haciéndolo acá en el primer canal, en el canal de la gente que ama la ley, ANTV, y todo su maravilloso equipo de hombres y mujeres talentosas que nos acompañan con su trabajo tesonero. Bienvenido, Ronald, a tu programa Saber y Café, aunque no te digo bienvenido a NTV, porque tú eres de la casa, tú eres conocido acá desde hace muchísimos años, y también nos acompaña el profesor Pedro Balsa, director nacional de Justicia, Culto e Instituciones Religiosas del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, y a su vez vicerrector de extensión de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, quien llega a ustedes a través del Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL, la primera universidad de posgrados de Venezuela. Bienvenidos a su programa Saber y Café. Ronald, te invitamos a degustar de este maravilloso, energético venezolano, el mejor café del mundo, que, como ustedes lo saben, se da aquí en nuestras tierras fértiles de Venezuela, y que nosotros acá en Saber y Café pues lo degustamos con ustedes todos los días, lunes y miércoles, y más ahora que el programa dura un poco más. Salud. Por el tema de la salud. Bienvenido. Gracias. Con el tema de este diplomado de líder religioso. Yo quisiera comenzar este programa. Bueno, está muy bueno, muy bueno. Preguntándote, Ronald, un poquito qué es ese término de oriate, porque aquí hemos entrevistado pastores, obispos, cardenales, no hemos entrevistado al Papa Francisco, pero es la primera vez que utilizamos, o que yo particularmente entrevisto y comparto con un oriate. Exactamente, un poco explícanos a todos para aprender qué es el término, cómo se utiliza, de dónde sale. Buenos días a todos los televidentes, y por supuesto gracias a la invitación a Carlos Bull y al doctor Pedro Balsa a este programa Saber y Café. Saber y Café. Por cierto, fíjate, el origen de la palabra oriate se deriva de dos palabras, que es ori y ate. Ori significa estera y ate, cabeza, o cabeza de estera. Esa cabeza de estera se refiere al líder que ejerce dentro del oficio de la consagración del santero, como lo conocen algunas personas peyorativamente, o del oloricha. Y esa particularidad la ejerce precisamente el oriate, porque es el que conoce toda la liturgia completa de cómo consagrar a ese iniciado, en este caso oloricha. Ahora, estos iniciados ven la figura del oriate o del obba, que significa rey, como la figura estelar de la consagración, porque es el hombre que, además de conocer los secretos, imparte una disciplina, una doctrina, basada, por supuesto, en un libro que decía la vez pasada, que estuvimos comentando, sobre el corpus literario de Ifá. Entonces, basado en ese libro llamado Corpus Literario de Ifá, que es el que rige nuestras vidas, la deidad de Olos Oricha, a través del oriate, indica en una ceremonia llamada Itá, que es el libro de vida del consagrado, que desde ese momento que consagra va a tener toda su vida regulada en una serie de esferas
dentro de la vida cotidiana que van a indicarle qué debe comer, cómo debe continuar su vida y cómo debe cambiar algunas cosas, porque seguramente tendrán algunas cosas que cambiar. Entonces el oricha adecua al oriaté para que sea el intérprete de esa palabra. ¿A través de qué? De los ordum o signos o simbología numérica que nosotros ostentamos a través de nuestro oráculo. Que por cierto también hablaba la vez pasada, o comentaba vía telefónica con Pedro, sobre el tema de la UNESCO y el reconocimiento de la UNESCO sobre ese oráculo de Ifá y ese oráculo del Dilogún. Que la cosa no es tan sencillita como parece, porque No. en un ratico nos acaba de disparar una cantidad de información que yo comencé preguntándote qué era el oriaté o el oriate, y usted ahora me enredó ahí con un poco de cuestiones de rito, del oricha y de toda esa cantidad de cosas. Una pregunta, ¿eso se estudia dónde? Bueno, fíjate que aquí en Yo no conozco la Universidad Yoruba de Venezuela. No, fíjate, el religioso yoruba es diferente. El religioso yoruba comienza la profesión iniciándose, o sea, quiere decir se gradúa primero y estudia después. Ah, carajo. Es al revés, o al contrario de muchos, ¿no? Porque necesariamente para poder ejercer el oficio requiere de la consagración. Porque hay una serie de ceremonias que se nos hacen a nosotros que nos permiten tener la afluencia con el oricha o con la deidad. Para que la deidad pueda establecer un contacto con el alma o con el cuerpo de esa materia o caballo, como le decimos nosotros, requiere necesariamente haber hecho la consagración. Por eso que se aprende después o se estudia después. Cuando comienzas a conocer no solamente la forma en que el oricha se va a incorporar con la persona, sino también el idioma o el lenguaje que se utiliza, que es la lengua yoruba. Nosotros usamos el latín. Bueno, nosotros usamos la lengua yoruba. Bueno, fíjate qué interesante todas estas cosas, porque luego de la pausa yo quisiera que tocáramos un poquito un tema que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que nosotros en la calle vemos a una cantidad de personas ahora vestidas de blanco. Yo quiero que tú me digas una cosa, si eso es una moda o es que por ahí se volteó un camión de tela blanca, pero eso lo vamos a ver después de los comerciales. Ya volvemos contigo a Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Recuerden, llegamos gracias a la primera Universidad Pontificia de Venezuela, la Universidad Católica Santa Rosa, y de su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora YAEL. Ya volvemos contigo, Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. En el marco del diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional, recuerda, puedes participar con nosotros a través de nuestro correo diplomado de líderes religiosos@gmail.com, diplomado líderes religiosos@gmail.com, o a través del 0414-135-7127. Antes del corte, estábamos conversando y seguimos conversando con el oriate Ronald Mendible, quien conoce a profundidad de todos estos temas y nos acompaña también, que ahora también seguramente participará con todos sus conocimientos en religiones ancestrales, el doctor Pedro Balsa, quien es el director nacional de Justicia y Culto del Ministerio del Interior, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela. Una persona que se encarga pues de la organización, seguimiento, control, registro de las instituciones religiosas de todo el país. Yo le preguntaba a nuestro hermano y amigo Ronald al comienzo, en la parte pasada, perdón, esto de la gente que anda, que veo últimamente, no solamente en Caracas, sino en muchas partes de Venezuela con la ropa blanca, pues, y todas estas cosas que creo que lo llaman ildeo, no sé cómo, qué término utiliza, porque tiene mucho que ver con las religiones. Las religiones asocian muchos elementos de sus ritos con los colores. Por ejemplo, los sacerdotes católicos solemos utilizar mucho el negro y el blanco, pues que cada cosa tiene una significación muy profunda, y que entiendo también que en las religiones ancestrales, en el caso concreto de la religión yoruba, tiene un significado. Pero te quería sobre todo preguntar, cuando metemos esto dentro del marco de lo académico, que ya nos decías que primero hay que graduarse y luego se estudia, porque hay que ser consagrado para ustedes para poder ejercer. Uh-huh. Pero también veo que hay como mucho de moda, o sea que como que es como una moda más que una cuestión religiosa y espiritual, es como que, bueno,
ahorita todo el mundo anda haciéndose el santo, como dicen que yo no me hago el santo, yo soy santo. Bueno, fíjate, yo recuerdo, independientemente de que sea santo, Carlos, fíjate, mucha gente en el pasado nos decía a nosotros, usted debe confesarse, debe ir a la iglesia, claro. y debe hacer la primera comunión, y debe hacer el catecismo y tal. Entonces, desde ese principio de la fe que se arraiga en el corazón de cada quien, y la ejerce como quiera, por supuesto, porque este es un país laico, lo dice el artículo 59 de la Constitución. Así es. Pero dentro de ese ejercicio, mucha gente también se refiere a la moda. La gente en aquella época usaba la Iglesia Católica como una moda. No confesarse era un crimen. Quizás de repente un crimen, pero de valores, ¿no? Más que otra cosa. Sí, sí. O de repente no ir a la iglesia, al matrimonio eclesiástico, no haber escuchado al padre durante 15 días en su forma de expresión, de cómo debe conducirse el matrimonio y demás, es una costumbre. Entonces, el modismo a veces también es costumbre. En este caso, mucha gente ha adoptado la religión yoruba, en este caso la regla de 8 afrocubana, como una moda. Y más allá de la moda, quizás en búsqueda de una suerte, la aspiración de alguna cobertura de alguna necesidad, y que de repente las deidades quieran pues apoyar en eso. Porque a veces, inclusive, muchas veces las deidades no apoyan aquello que no convenga a la persona, porque muchas veces uno va con una intención y resulta ser otra. Bueno, más allá de esa circunstancia, yo creo que nosotros debemos ir cambiando ese modismo por una realidad de confesión de fe. O sea, quiere decir, debemos tener conciencia y un grado de conciencia en función de la necesidad de no hacernos aquello o repetir como loros aquello que otros hacen simplemente por una cuestión de modismo, o una cuestión de costumbre, ¿no? O para sacarle plata a la gente también. O para sacarle plata a la gente, que es verdad, pues es una realidad que hay que hablar. Aquí mucha gente se aprovecha de la dignidad de otros o quizás de la convicción de otros sobre una fe, y de repente venden una idea y diciéndole, bueno, vende tu carro, vende tu casa y vente para acá a hacerte el santo. Se aprovechan de la necesidad y eso lo hemos criticado mucho. Y es una de las cosas que hemos hablado con Pedro Balsa en la dirección de cultos sobre el tema de una ley de cultos que hace falta para regular la actividad de los religiosos. Pero más allá de esa regulación de la actividad, es la forma en que nosotros como padrinos, como olorichas, como jefes o líderes de esta religión, inculquemos a nuestra gente al cambio de crear la conciencia en función de la necesidad de que no sea un modismo, sino una aceptación en tu corazón como religioso y hacer lo bueno para que la gente pueda entender allí desde el punto de vista de los pobres o de la gente que necesite, que tu convicción de fe es igual que cualquier otra, siempre y cuando tengas el grado de conciencia y respetar al otro. Cuando eso se hace como un servicio, como un ministerio, te pongo un ejemplo. Una persona que va a un despacho parroquial y tiene necesidad de que se celebre una misa por alguna necesidad muy particular, esa persona da una colaboración a la iglesia, pues se llama un estipendio. Pero si la persona no lo tiene, pues los sacerdotes no podemos negarnos a celebrar el sacramento. Si una persona se va a bautizar y no tiene con qué colaborar, igualito los sacerdotes católicos estamos obligados a bautizarlo o asistirlo. ¿Qué pasa entonces si una persona que tiene una necesidad y es de culto ancestral o de culto y no tiene para pagarse el santo, lo dejan ahí? No, aquí mucha gente colabora, eso sí es una realidad. De hecho, inclusive nosotros hemos hecho muestras de que es posible hacerlo en la medida que tú aceptes de que debes ayudar a otro por necesidad. Cuando hay realmente una persona que esté enferma, una persona que tenga cáncer o tenga tuberculosis, cualquiera de estas enfermedades finales o terminales, se apoya, se ayuda, entre todos reúnen o hacen, como decimos ahora, hoy en día, una vaca y reúnen. Una vaca espiritual. Una vaca espiritual. Está buena eso, vamos a usarla pronto, una vaca espiritual. Bueno, entonces esa vaca espiritual, por decirlo así, de alguna manera se reúnen, porque hay un tema también que hay que hablar, y eso es parte del tema que pienso yo que se debería discutir, y es llamar a la reflexión. Pero ya vamos para allá. Ahora fíjate, cuando hacemos esta vaca, se concentra una fuerza energética bien importante allí, que es el amor a la fe. Cuando la persona recibe el recurso de las otras que quieren colaborar, ya la persona va con fe al orichá, porque está viendo que hay una honestidad de parte del resto de las personas que quieren ayudar. Y en esa ayuda tú encuentras desde tu fe la convicción de que vas a ser sano, de que vas a sanar de esa enfermedad. Entonces, claro, desde ese principio nosotros también partimos, o sea, nosotros creemos, como todos creemos en Dios, compartimos esa fe de Dios, y que además de compartir esa fe de Dios, inyectamos a la persona que está recibiendo esa bondad
porque ahí hay unos cantos, hay una serie de temas litúrgicos que hacen que inclusive hasta las deidades bajen en el momento de esa consagración y inyectan ese amor y ese cariño de las deidades hacia la persona que está recibiendo el beneficio. Y cuando llega el momento del Itá, que conversamos hace rato, que es el libro de vida, desde el momento que te consagras, vas a recibir una serie de beneficios o de iré, como le llamamos nosotros, que significa buena suerte, en función de la recuperación de esa persona en términos de salud. Mi mamá, por ejemplo, ya ella falleció hace unos 3 años, pero cuando ella recibió ese beneficio, el Orichá cuando llegó dijo bien claramente, tú estás cumplida ya. Y efectivamente los médicos habían determinado que tenía un edema pulmonar por aquello del cigarrillo. Y cuando se le hizo el Orichá, ella dijo, bueno, tú vas a vivir unos años más, pero aprovéchalos. ¿Ya? Y así mismo fue. 17 años más duró y aprovechó su 17 Interesante tema. Ronald Melvible nos acompaña en la mañana de hoy junto con Pedro Balsa. El papel del líder religioso en el acontecer político nacional, y ya poco nos vamos adentrando en ese tema que nos concentra y nos convoca en la mañana de hoy. Ya volvemos contigo a Sabrí Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Recuerda, llegamos gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y a su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL. Sabrí Café, la mejor manera de iniciar una semana alegre y productiva. Ya volvemos contigo. De regreso contigo, Sabrí Café por NTV, en el marco del diplomado del papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Bueno, vamos a degustar de otro poquito de café para ir adentrándonos en esto de lo espiritual y la política y la religión. Yo recuerdo una célebre canción de la Villos Caracas Boy que decía que un señor de Margarita llamado Ñero Baruta fue a leerse una baraja y le preguntó al brujo que por quién tenía que votar. Y el brujo le decía que lo que sí veía clarito en la bola era que eran feos los dos y que los dos candidatos se llamaban Luis. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador, porque ese año las elecciones eran entre Luis Piñero Ordaz y Luis Herrera Campín. Okay. El brujo sabía que uno de los dos iba a ganar, pero se llamaba Luis porque los dos tenían el mismo nombre, ¿no? Bien brujo que es. Mira, yo observo con muchísima atención dentro del mundo de las cosas religiosas y que se va metiendo la política, que se incorporan en algunos altares de la religión yoruba personajes que han tenido que ver con el mundo de la política y que ahora los llaman santos. Entonces los colocan en el altar. He visto varios, pues incluso en alguna oportunidad llegué a ver en algún altar religioso unas figuras del comandante Chávez. Vi algunas de Fabricio Ojeda, he visto, e incluso en estos días me llamó la atención que hay unos que llaman las cortes, la corte malandra, la corte libertadora, la corte política. ¿Quién determina eso? ¿Quién decide que tiene que estar allí un personaje? Mira, fíjate que la Iglesia Católica tiene una publicación bien interesante sobre las 21 cortes espirituales, que de hecho están en internet. Pero quiero ante todo decirlo al público televidente de ANTV y de este programa Saber y Café, que es importante saber que la religión yoruba no es una religión que tiene religiones conexas, aunque puedan estar en algún momento dado conectadas. La religión yoruba es una reflexión histórica, cultural, nacida en África, que no tiene nada que ver con el espiritismo de Marilionza, ni tampoco tiene nada que ver con el Palo Monte, ni mucho menos. Oye, acláranos eso, o sea, no es lo mismo ser santero que ser yoruba, que ser palero, ¿cómo es eso? Son situaciones totalmente Yo tengo unos amigos míos que son paleros, pero se echan el palo de ellos, ¿viste? Ese tipo de palo. Un palero. Fíjate, yo creo que una de las cosas importantes aquí es saber, como dice Saber y Café, es que debemos establecer diferencias. El espiritismo de Marilionza viene desde la época de la colonia, ¿ya? Fue descubierta por alguna razón, indudablemente de alguna gente que tenía alguna práctica de fe o alguna esperanza y buscaron, pues, crearon ese espiritismo, por decirlo de esa manera. Porque antes de eso existía el espiritismo caldesiano. Pero ahora son dos tendencias distintas dentro del espiritismo, pero el espiritismo no tiene nada que ver con la santería.
¿ya? O la mal llamada santería, porque realmente es regla de 8 afrocubana. Nosotros somos un sincretismo de la religión yoruba. ¿Por qué? Porque recuerden que el proceso de inquisición de la colonia, cuando el tema de los hermanos católicos llegaron acá por la conquista, impusieron, por supuesto, la religión católica. De hecho, lo podemos percibir que en la primera Carta Magna de 1811, la religión instituida en el país era la religión católica. Ahora, ¿qué sucede? Se crea la regla de Ocha, porque la regla de Ocha, cuando llega, la religión yoruba, cuando llega a Cuba, es perseguida por los católicos o por los cristianos. ¿No? Pongamos el tema de los cristianos para ser más amplio. Y cuando es perseguida por los cristianos, de alguna manera, ese sincretismo fue para esconder el trabajo de esas deidades detrás de esas imágenes católicas. Por ejemplo, la Virgen de las Mercedes o Batalá, o Changó con la Santa Bárbara, exactamente. Gracias, Pedrito. Entonces, de alguna manera, ese sincretismo se fue adoptando como una normalidad, una ley dentro de la religión. Y se confundió y se quiso denominar que la santería o la religión yoruba eran todas esas mezclas cultistas de distintas religiones en función de. Pero resulta que ninguna tiene liturgias parecidas ni similares, son todas totalmente distintas. Entonces, cuando tú hablabas al principio del programa, que hablaba sobre cómo estudiábamos nosotros, cómo podíamos hacer, que no existía una universidad, sí existen dos universidades. Existe la Universidad de Lagos en Nigeria, y existe ahora la nueva universidad que se creó de la religión yoruba en Cuba, en La Habana, hace 4 años. En la dirección de culto, no tienen por ahí. No tenemos nada todavía. ¿Y cómo se organiza? Eso, por ejemplo, ¿ustedes tienen una organización, alguna asociación, alguna que los agrupe? Sí. Ellos tienen su institución como tal y necesitan el permiso o el visto bueno del ministerio para poder adquirir su personalidad jurídica como institución religiosa. Entonces ellos llenan una serie de requisitos, institución religiosa dedicada al culto, a más nada. Y eso hay que tenerlo bien clarito. Entonces nosotros con eso revisamos los requisitos, le damos el visto bueno, ellos van a las notarías, inscriben sus instituciones y regresan al ministerio para que nosotros les demos el número de inscripción como institución religiosa. En estos días he visto con bastante alegría y lo digo así con alegría, porque independientemente, recuerden, estamos en tiempo de cuarentena, el uso del tapaboca, del antibacterial importante en las casas, en la calle sobre todo, pero he visto, y lo digo con alegría, que en la noche, en la cadena de oración, se ha creado una participación espiritual bien colectiva, porque no solamente es la cadena de oración de la Iglesia Católica, sino que incluso he visto sacerdotes, no sé si ese es el término que se utiliza, de la religión yoruba o ministros pues de otras religiones ancestrales que están elevando una oración a Dios, a su deidad, por la salud, por la sanación del mundo y sobre todo de Venezuela en medio del coronavirus, que es una manera novedosa, común, de diálogo, de ecumenismo, en el que independientemente de los puntos de vista religiosos que nosotros podamos tener, nos podemos unir en torno a algo que es común, como es la salud de todos nosotros acá. Esas relaciones mutuas entre ustedes, nosotros, la Iglesia Católica, que entiendo que tienen que ser relaciones de respeto y que no todo el tiempo han sido de respeto, porque muchas veces se ha creado una suerte de persecución, ¿verdad?, por el punto de vista religioso. ¿Cómo las percibes tú en estos días, Román? Mira, yo creo que definitivamente la participación de la religión yoruba o de las, digamos, religiones ancestrales ha sido apegada a ese llamado a Dios por el tema del coronavirus, porque como cualquier otra religión hemos sido afectados igual. Quizás de repente a lo mejor hemos tenido menos sacerdotes o ministros o religiosos que quizás hayan padecido el tema del coronavirus. Sin embargo, no podemos escapar de él. Esto no quiere decir que estemos salvos, porque aquí nadie está salvo. Aquí es mucha gente tenemos una serie de defectos que muchas veces los escondemos y no los reflejamos. Pero independientemente de eso, de esos valores y principios que definitivamente hay que rescatar en Venezuela, yo creo que nosotros los religiosos ancestrales hemos hecho una cadena de oración muy individual o muy personal, que ha permitido incrementar la fe
porque el llamado ha sido a que estemos en la integración de lo interreligioso. O sea, que unamos los esfuerzos de todas las reuniones en función de la paz, pero también en función de la sanación y la oración permanente para nuestro pueblo. Al regreso de esta pausa vamos a seguir abundando en este tema, la participación de los líderes religiosos en el mundo de la política y la dimensión política de los religiosos, y en este caso concreto hoy contamos pues con la presencia de nuestro amigo y hermano Ronald Mendible y del profesor Pedro Balsa, quienes están abordando este tema para nosotros. Vamos a una breve pausa. Recuerda, estamos en Sabrí Café por NTV, la señal del pueblo legislador. La mejor manera de iniciar y pasar una semana alegre y productiva. Ya volvemos contigo. De regreso contigo a Sabrí Café por NTV, la señal del pueblo legislador, disfrutando esta mañana en el marco del diplomado el papel de los líderes religiosos en el acontecer político, con la presencia de un hombre que conoce bastante del tema por su participación, no solamente en el mundo de la religión yoruba, sino también su participación en la transformación de la sociedad, en el quehacer político del país, como lo es nuestro compañero y hermano Ronald Mendible, y junto con el doctor Pedro Balsa, director general de Justicia, Culto e Instituciones Religiosas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Aprovechamos de saludar a nuestro amigo, el mayor general Néstor Reverol, y apoyarle pues en todo este trabajo, porque le ha tocado duro al ministro con todas estas responsabilidades en el tema de la pandemia y de la cuarentena, al igual que otros personeros del alto ejecutivo, pero de verdad que el ministro Reverol le ha puesto un camión, como decimos nosotros acá en Venezuela. Recuerda que puedes participar a través de nuestro correo diplomadolideresreligiosos@gmail.com y a través del 0414-135-7127. Pedro, por favor, recuerda a nuestros televidentes las tareas que hemos dejado en estos días, las preguntas que se han enviado para obtener el certificado de este diplomado. Sí, muchos de ustedes han preguntado sobre las preguntas que dejaron el doctor Bielma Mora y el doctor David. Entonces voy a repetírselas. Las dos preguntas que dejó el doctor Bielma Mora son las siguientes. Primera, desde su visión, ¿cómo se ofrece un sentido de acción humana y comunidad política para fortalecer sus creencias para el bien común? La segunda pregunta, ¿cómo centra usted los símbolos, la fe, la historia y los ritos en un contexto de abordaje para el bien común? Estas son las dos preguntas de Bielma Mora, y las dos preguntas del padre David son las siguientes. Primera, ¿qué relación permite vincular la política y la religión? ¿Y cómo explica usted la credibilidad de la política y de la religión en el país? Aquí tenemos las 4 preguntas del primer programa. Ronald, una pregunta. A lo largo de la historicidad, del acontecer sociopolítico del país, ¿hay algún personaje de la religión yoruba, de las religiones ancestrales, no necesariamente la yoruba, que se haya destacado sobremanera de otros? ¿Hay alguna, que podamos decir fulano de tal, fulana de tal, que podamos nosotros identificar? Sí, hay una persona que yo recuerdo recientemente, inclusive ella en algún momento dado me indicó que quería conversar con Pedro Balsa, y lamentablemente se fue antes de que pudiera ser una realidad, ¿no? Que fue la doña Juana de Dios, de la conocida sacerdotisa, fundadora del espiritismo en la montaña de Sorte, o en la montaña de María Leonza, una mujer que se empeñó a lo largo de toda la vida llevar una rectitud, pero bajo la formación y la enseñanza hacia sus discípulos. Y esa mujer pues conservó todo un estatus de valores y principios, enraizados por supuesto en su pasado, indudablemente, que la llevó por un camino de rectitud que todo el mundo la adoraba, como no solamente como sacerdotisa, sino como una madre, inclusive. Le rendían honores, de hecho inclusive fue la única mujer que en Venezuela recibió, desde el punto de vista de las religiones ancestrales, se convirtió en un patrimonio nacional viviente. De hecho fue certificado por el Ministerio de la Cultura. De tal manera que fue, digamos, que la mujer que ha tenido mucho más fortaleza en mantener un criterio religioso bajo la dignidad y la humildad que la caracterizaba. El tema álgido
pero que es importante que lo toquemos, que tiene que ver con ofrendas que se hacen y que en estos días se leía y escuchaba que era necesario hacer una regularización, una regla, una norma en cuanto a los sacrificios de animales por parte de algunas religiones ancestrales y que, que había que regularizar eso y también por el tema ambiental, que había muchas, se lanzaban después esas ofrendas a cuencas hidrográficas, al mar, algunas veces a los ríos, y que esto estaba generando una posible contaminación. ¿Qué visión tenemos de eso, Ronald? Bueno, mira, yo le he hecho llamado a todos, inclusive quiero avisarle a algunos hermanos que hemos creado un Consejo Nacional Interreligioso. Precisamente Pedro Barza tuvo la potestad de levantarnos la mano y hacer el juramento allá en el Teatro Dubái de Parque Central, hace ya unos meses atrás, el 11 de marzo para ser más preciso. Y a raíz de esta creación dijimos que habían que hacer una serie de análisis. El documento fundacional precisamente nos lleva o nos invita a la revisión y a la organización de las religiones. Pero cuando hablamos de las religiones basadas más en lo ancestral que otras, sin embargo las demás religiones por supuesto comparten con nosotros este tema, ¿no? Y nos sentamos en algunas mesas de trabajo. El año pasado en la UNEX nos sentamos en una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Educación, y luego nos sentamos en la UNEARTE también a discutir lo mismo en el mes de noviembre, y estuvimos observando que hacía falta varias situaciones allí bien importantes. Tomen datos, porque esta va a ser una de las preguntas al final. La falta de templos que nos permitan agrupar o concentrar las ceremonias litúrgicas de nuestra religión hace que la gente de alguna manera considere que el lugar más ideal para colocar un evo o una limpieza, como lo llamamos nosotros en el argot popular de nuestra religión, en la mata de ceiba, por ejemplo, o en la esquina, o en algún otro lugar, ya que consideren de repente las deidades, dejar allí. Nosotros hemos dicho y hemos hablado muchísimo que debemos reeducar a nuestras deidades. Y cuando decimos reeducar, significa cambiar nuestros procesos litúrgicos, de alguna manera, porque no podemos decir que todos profesan la misma religión. Y además de que no todos profesamos la misma religión, debemos pensar lo que dice el artículo 508 del Código Penal. Hay que pensar en que la gente también tiene el derecho de decir, yo no quiero nada con ustedes. Entonces, como debemos aceptar eso, porque es necesariamente nuestra ley, llegó un momento en que las personas se comenzaron a cansar, y otras doctrinas de fe comenzaron a denunciar esto, y en la medida que sucedieron estas denuncias, por supuesto el gobernador de La Guaira tomó una decisión, y decidió, con el tema de lo que sucedió en los Caracas, cerrar pues el estado La Guaira para estos temas de fines litúrgicos con referencia a las religiones ancestrales, y lo mismo sucedió en Lara, con la gobernadora del estado Lara. Entonces, cuando observamos y comenzamos a analizar todo esto desde el Consejo, el grupo de religiones o religiosos que estamos allí, y nos dimos cuenta que en toda la costa del país ya habían ordenanzas municipales que estaban tocando este tema de la prohibición de la matanza. Y que tiene que ver con la organización social y política de Venezuela, y que lo vamos a revisar dentro de un momentico. Vamos a una breve pausa. Recuerda, estamos contigo en Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y de su Instituto de Altos Estudios IAEL. Volvemos contigo a Saber y Café por NTV. De regreso contigo, Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. En el marco de este diplomado, una cosa inédita, por primera vez, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional, y por eso estamos, pues bueno, disfrutando en esta mañana de la presencia de Ronald Mendible, un oriate, un hombre dedicado a la religión yoruba, un sacerdote, un ministro pues del culto yoruba, pues bueno, entrevistado por un ministro de la religión católica. Es una cosa importante en este momento, sobre todo porque esa tiene que ser la actitud: capacidad de diálogo, capacidad de encuentro, capacidad de respeto, respetarnos los unos a los otros, incluso en el tema religioso. Muchas veces se ha perseguido, se ha querido imponer una religión por encima de la otra, y esa relación personal del hombre con Dios nos dice, bueno, sí, ciertamente tienen que haber normas, está la Dirección
General de Justicia de Culto y de Instituciones Religiosas, pero eso no significa que una puede más que la otra o que yo soy más o menos importante que tú, sino que estando en un país donde la organización del mismo se define como un Estado laico y de pluriparticipación, nosotros tenemos pues que respetar. Y llama la atención en estos días, porque es inédito también la creación de la vicepresidencia para los asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que la lleva un hombre de mucha religión, un hombre muy religioso, un católico de práctica, como lo es el doctor Bielma Mora. Y también se ha creado el Consejo Nacional Interreligioso, del que ustedes forman parte. Eso es una asociación política, una asociación civil. ¿Qué es el Consejo Nacional Interreligioso? Eso es una asociación religiosa. Reúne a diferentes personas que tienen profesiones de fe diferentes, aunque la mayoría son ancestrales, pero hay evangélicos, hay cristianos, hay católicos, ortodoxos. Y la idea es, una de las ideas que también tiene la Dirección de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, que es trabajar la unidad desde la diversidad. Y eso es un punto central. Eso en ese momento es una dirección adscrita a un viceministerio, ¿verdad? Exacto. Pero es una cosa tan grande que pareciera más bien un viceministerio. Bueno, y creo que en algunos países hay hasta ministerio para los asuntos religiosos. Así es. Porque es un tema que está vinculado en todo. Es imposible separar la política de la religión. Eso no es un secreto. ¿Por qué? Porque los actores políticos también tienen una dimensión espiritual y tienen un mundo religioso, una práctica, una creencia bien particular, desde la que no es posible desdibujarla. Ahora, una cosa es el hacer política desde la religión y la otra es la política religiosa. Yo recuerdo algunos partidos, Ora, Nuvipa, algunos líderes religiosos de hoy en día que, pues bueno, están en esa franja que yo llamo delgada, frágil y de poca visibilidad, como es el hacer política y religión al mismo tiempo, o como algunas instituciones religiosas se han transformado en partidos políticos. Como una especie de umbral desconocido. Un umbral desconocido. ¿Eso pasa, es positivo, es negativo, Ronald, Pedro? Mira, yo creo que desde nuestra visión, no sé cómo lo ve Pedro, nosotros creemos, al menos el Consejo ve que la política hoy en día está inserta definitivamente en los partidos. Y independientemente de que se haya creado la vicepresidencia de Asuntos Religiosos, motivado por el tema quizás de ese enfrentamiento que hubo en Bolivia, del apoderamiento de las iglesias religiosas o de las confesiones de fe cristianas, y eliminar o sacar a los pueblos originarios del poder, indica de que definitivamente los partidos políticos se están transformando en doctrinas de fe, más que partidos políticos, porque han visto la debilidad, pienso yo, ¿no? Y esto no quiero decir que con esto que el PSUV o Bielma esté transformando una situación como esta, no. Yo creo que es una visión objetiva de que la participación política de los religiosos dentro de los partidos indudablemente va a ser la transformación de ese hombre que necesita quizás del mensaje del partido desde la fe para transformarlo. Pero hay que ver qué tipo de transformación, porque la transformación que no beneficia hacia la producción no es transformación. Si la transformación es en función de la hegemonía de poder, entonces habría que examinar allí cuál tipo de hegemonía de poder estamos hablando aquí. Porque cuando el partido político se apodera hacia los votos, o sea, en búsqueda de un voto, y desde la fe patrocina que el voto sea bajo la convicción, entonces estamos diciendo que es una hegemonía de poder. Así es. Lo que pasa. Me quedó claro, yo sé leer entre líneas, ¿oíste? El problema también es la confusión que puede haber entre política y partidismo. Ahí sí hay una gran diferencia. Y como líderes religiosos, yo creo que sí pueden participar en la política. Y si quieren participar simultáneamente en un partidismo, bueno, transforma el partido desde tu fe, desde tu convicción, y lleva todo ese compromiso que te exige la fe a la transformación del partido al cual pertenece. Si no se puede hacer esa demarcación, escindir eso, porque hay católicos que son de X o Y partido. Igual que ancestrales también. Hay ancestrales que son de X o Y partido. Hay evangélicos,
protestantes, adventistas, testigos de Jehová, bautistas, presbiterianos, que son de diferentes partidos. Pero una cosa es la vivencia política del líder religioso y otra cosa es hacer política como líder religioso, que son dos cosas diferentes y se escriben diferentes, ¿no? Sí, bueno, y fíjate, cuando llegas ahí a hacer política como líder religioso, es donde viene la transformación, precisamente. Y la transformación es cuando el hombre vende su fe en función de la política. Porque la política, indudablemente la hacemos, aquí estamos haciendo política en este momento, pero más allá de esa política se transforma en politiquería cuando tú sales a la calle a decirle al pueblo, mira, que yo soy cristiano y quiero desde lo cristiano, o ancestral, pues, soy ancestral y desde lo ancestral quiero decirte que Orula te ama. Que pero Ifá tienes te que ama, votar por fulano. pero tienes que votar por mí. ¿Me entiendes? Entonces, ese proceso de transformación indudablemente hace que la gente se aparte, porque, o sea, yo estoy convencido de que de la fe yo te creo más que como político, porque el político ha venido aquí y ha dicho de que te voy a ofrecer zinc, que te voy a ofrecer cemento, que te voy a ofrecer aquello, y luego termina no respondiendo a esa oferta de preelectoral o electoral que hizo. Había una cosa que me quedó ahorita que mencionas zinc, cemento, que de una vez lo asocié, que tú lo mencionabas, Ronald, que es el tema de los templos. ¿Por qué la religión ancestral es que así es su estructura o simplemente porque no se les ha permitido? No, yo creo que ha sido su estructura, en realidad. En el Parque Caiza, hace ya muchos años, hubo un templo yoruba. Hoy en día está en ruinas. Yo, de hecho, inclusive estuve conversando con Bielma Mora en una oportunidad, las primeras conversaciones que tuvimos cuando ascendió a la vicepresidencia de Asuntos Religiosos sobre este tema, ¿no? De que Venezuela Bella nos pudiera ayudar en función de la necesidad de construir un templo yoruba. Yo creo que la construcción de un templo yoruba en Venezuela va a permitir, uno, concentrar las liturgias en ese lugar. Segundo, eliminar un poco el tema ambiental, con referencia a la dejadera o la dejadez de los animales en distintos lugares, ¿no? Porque de repente pudiéramos tener un crematorio allí, por ejemplo, ¿ya? Y pudiera de repente ese crematorio, la gente pues colaborar y llevar sus animales, sus cosas. Bueno, pero no podemos decir que de repente alguien de Maracaibo debería hasta Caracas a hacerlo. Pero si nosotros decimos que desde ese principio básico comenzamos la transformación a través de la educación, es obvio que los demás van a querer también hacerlo. Además, los muchachitos se pondrían bravos, porque yo tengo unos amiguitos por allá abajo en un lugar que no voy a mencionar, que ellos esperan que la gente lance patillas y melones, pues después recogerles, mire, bueno, para darle mejor vida y mejor sacrificio. Vamos a una pausa, ya volvemos contigo a Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. En el marco de este diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional, disfrutando en esta hermosa mañana alegre y productiva en su programa Saber y Café con Ronald Mendible, un hombre que está haciendo política dentro de lo religioso, pero a su vez un religioso dentro del mundo político del país, porque no se puede, como hemos destacado estos días, separar, porque simplemente todos los líderes religiosos tienen una dimensión espiritual y una dimensión política a su vez, y los políticos también tienen una dimensión espiritual que a veces no la usan bien y se les olvida que el mayor interés de un político tiene que ser buscar el bien común y no el bien particular, es decir, se les olvidó la dimensión religiosa de la política. De hecho, hay algunos partidos incluso que se definen como social cristianos. Y muchas veces la vivencia pues de sus líderes no es precisamente la de un hombre cristiano, ni mucho menos de vida social. Podemos participar a través de nuestro correo electrónico diplomadolíderesreligiosos@gmail.com y el 0414-135-7127. Seguimos conversando con Ronald Mendible y con Pedro Balsa, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. Un poquito de café mañanero para que podamos seguir tocando estos temas bien interesantes. Los pseudopartidos o las pseudo instituciones religiosas. En estos días leí hace un tiempo atrás que hay un partido, yo no sé si será verdad o mentira, si acaso pongo el beneficio de la duda, que es el partido de Maradona. Hay una iglesia de Maradona donde la gente rinde culto pues a Maradona en Argentina, y así se han creado pues otras
instituciones en torno a figuras, incluso de personas que aún viven, ¿no? Por ejemplo, esta gente de Saibaba y toda una cantidad de cosas que hay allí, y que todos nosotros sabemos que tiene una dimensión política interesante. Hoy vamos a contar con la participación, que no pudo llegar por razones de lo difícil, pues, del transporte en estos días del paso, pues, a un líder de la iglesia Oración Fuerte del Espíritu Santo, ¿no? Fíjense que esta iglesia, por ejemplo, en Brasil, ha tomado una preponderancia política impresionante. Casi el 70% de los miembros del Senado pertenecen a esta confesión religiosa, ¿no? Y Bolsonaro está allí, gracias a ellos. Bueno, exacto, y fíjate, y nosotros pues en algún momento podríamos decir que la mayoría de nuestros diputados o de nuestros senadores eran católicos o son de preferencia católica. ¿Qué puede ser beneficioso y qué puede ser negativo de esta situación? Bueno, nosotros hemos hecho, de hecho, inclusive el Consejo Nacional Interreligioso hizo una propuesta de 10 personas como candidatos a la Asamblea Nacional. Y se hizo esa propuesta precisamente... Ahorita, para las elecciones del 6. Para estas elecciones del 6. Bueno, noten ahí, ya estamos en campaña, aprovechando. No, es solamente una propuesta, ¿no? Indudablemente eso sí no hubo una lectura entre líneas, eso es una propuesta. Claro, indudablemente le toca ahora al partido de gobierno decidir, pues, claro, si nos apoya o no. Pero en todo caso, lo importante de esta propuesta es que los líderes religiosos hemos percibido de que una de las grandes necesidades de poder luchar a favor de esas clases sociales que necesitan de una voz que los interprete, que les sirva de patrocinio en la Asamblea Nacional, que más que los religiosos, que desde su prestigio de fe, que desde su bondad, desde su humildad, puedan llevar esa voz de aquellos que no son escuchados, ¿no? Entonces, creemos que la lógica de la participación política, indudablemente tenemos que insertarnos en ella, y cada día que los religiosos nos insertamos en ella, como me decía Pedro tras bastidores, ¿no? Que éramos políticos religiosos y en realidad lo somos, pues. Tenemos que hacerlo porque la participación política en la Asamblea Nacional no solamente se trata de una cuestión de plusvalías o de pertenencia. El presidente Maduro decía hace unas semanas atrás en una cadena nacional que quería ver caras nuevas, ¿ya? Y estas caras novedosas o estas caras nuevas no se trata simplemente por una necesidad de poder, porque al final ya a los 62 años como yo, por ejemplo, ¿qué poder podemos ejercer? Si al final lo que nos interesa es representar a la voz de aquellas personas que no son escuchadas. ¿Quiénes son los no escuchados? Muchos de los religiosos, no solamente ancestrales, de todas las religiones. Por ejemplo, hay una necesidad lógica dentro de las religiones. Es el tema de la atención social de los ancianos, de las personas que ya pasan a jubilarse dentro de un concepto religioso y no tienen una jubilación o no tienen un sustento de atención social, que no gozan quizás de repente de un hospital privado, pero tienen un CDI. Pero cómo encaminarlos a CDI, quién lo lleva hasta el CDI, quién lo acompaña. Hay religiosos inclusive, los enteramos hace poco que en la iglesia ortodoxa que está en Altavista, en Catia, ahí hay un señor que tiene 100 años, que es cura, es padre, es ortodoxo, y quienes ven por él, la misma comunidad ve por él, pero hasta qué punto ve la comunidad por él. Entonces son situaciones que están allí, ¿verdad?, que nosotros como políticos, como religiosos, podemos llevar a la Asamblea Nacional como propuesta, por decir algo, ¿no? La otra, tú entre líneas hablabas sobre un viceministerio. Ya nosotros habíamos discutido eso en la UNEX y lo habíamos discutido también en la Universidad UNEARTE, ¿no? La Universidad de las Artes, allá con Alejandrina Reyes, en las mesas de trabajo, y decíamos, era necesario crear un ministerio de cultos en Venezuela. Pero también era necesario crear un parlamento interreligioso. ¿Y por qué un parlamento interreligioso? Como novedad, bueno, porque sencillamente, ¿quién más que las propias religiones puedan determinar sus propias leyes? Pero ¿desde la base de quién? La base del pueblo religioso, no de la base de aquel que dirige y dice, yo soy el pastor y soy el que gobierno la iglesia, o soy el presbítero, o qué sé yo, el cardenal, el obispo, que decide, o el arzobispo que decide que se debe decir aquí o no. Que sea el propio pueblo religioso que indica, esta es la ley que yo quiero, porque esta es la ley que se comparte o está compartícipe con mis necesidades o con mi forma de practicar la fe. Entonces, desde ese principio, nosotros creemos que desde la política podemos llevar, por ejemplo, estas propuestas. Que sean aceptadas o no, eso es otro tema, pero es un tema de discusión de la Asamblea. Pero esto puede beneficiar indudablemente a compartir un poco esa situación que estamos viviendo de división a veces entre las mismas religiones,
por no tener, como tú decías al principio del programa, un respeto y una tolerancia por cada una de ellas. Y es que precisamente los líderes religiosos juegan un papel importantísimo dentro de las comunidades donde ellos se encuentran insertos. Así es. ¿Y quién más que esa persona, ese hombre, esa mujer que desde su fe puede canalizar las necesidades de una comunidad determinada en el Parlamento? Vamos a una breve pausa, ya volvemos contigo a Sabri Café por NTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo a Sabri Café por NTV, la señal del pueblo legislador. El papel del líder religioso en el acontecer político nacional, en el acontecer social, los partidos políticos como pseudo religiones y las religiones como pseudo partidos. En estos días, y hay que bendecirlo, hay que agradecerlo, así como está, por ejemplo, el equipo de camarógrafos, de luminitos, de la gente del sonido, la gente de los estudios de la tramoya, los que están en máster de ANTV, que vienen de lejos en medio de toda esta situación de pandemia y logran pasar con sus salvoconductos para que ustedes disfruten de este programa. De la misma manera, hay capellanes policiales que están llevando comida a los presos, a la gente que está privada de libertad. Pues también he visto a gente de las religiones ancestrales llevando comida a los centros donde están recluidos algunas hermanas y hermanos que están afectados por el coronavirus. De la misma manera, instituciones como Cáritas de la Iglesia Católica, que también está haciendo lo suyo, instituciones de la Iglesia Evangélica. Como si es posible, independientemente del punto de vista religioso, hacer el bien común. Pero también es posible como ese líder religioso, ese pastor, esa pastora, esa ancestral, ese líder ancestral, ese pastor evangélico, ese sacerdote católico, esa monjita, la religiosa, que siempre las vemos en los hospitales, ellas son líderes y tienen el respeto de la comunidad, un respeto que se lo han ganado por su trabajo y también por su testimonio, por su forma de actuar, por su forma de ser. ¿Qué tiene de malo que esa persona pueda ocupar un espacio dentro de la asamblea? Yo particularmente lo veo bien positivo. No, yo también lo veo inclusive positivo, porque además de eso, como tú decías, somos la voz del pueblo, y esa voz del pueblo llevada a la Asamblea Nacional, indudablemente con aquel tema de cómo prestar una mejor atención social al que necesita. Fíjate tú en el tema del coronavirus, por ejemplo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó de que había que llevarle protección social a las comunidades. Había que llevar alimentos a las comunidades y que de hecho se ha hecho. Sin embargo, hay otras comunidades que han protestado porque dicen que no, le llega el alimento, este tipo de cosas. ¿Qué pudiera, por ejemplo, de repente los políticos religiosos, por decirlo de esa manera, hacer? Bueno, montar esa necesidad, ese esfuerzo de que todos mancomunadamente, desde el punto de vista interreligioso, participemos como con donativos, llevando parte de esas necesidades a las comunidades que no han recibido esa alimentación, por problemas de transporte a veces inclusive. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita, padre. Desde la Dirección de Justicia y Culto nosotros hicimos una encuesta y la mantenemos todavía, la enviamos a todas las instituciones religiosas de las diferentes confesiones y nos han respondido los cristianos evangélicos, que son una gran cantidad de instituciones, nos han respondido los de la religión yoruba, los de los espiritistas, la Federación Espiritista de Venezuela, la Asamblea Nacional de Sacerdotes de Isha, y nos han respondido. Y ellos tienen en este momento dos tipos de actividades. Una actividad social, que es atención a niños, enfermos, personas privadas de libertad, una atención en comida, o les llevan comida hecha o reparten comida en bolsas a las personas más necesitadas. Y tienen un aspecto también religioso que se fundamenta en la formación religiosa a través de micros, a través de revistas, es decir, hay un esfuerzo que sí se puede hacer, lo religioso y la política, lo religioso y lo social. Y todo depende de la credibilidad, y eso va, como decía usted ahorita, de las monjas que son líderes religiosas. ¿Por qué? Porque tienen credibilidad desde su fe y están teniendo una vivencia política y social desde su fe. Bueno, que la ventaja y también el testimonio, porque los líderes religiosos, a diferencia de algunos líderes políticos,
están dentro de la comunidad, Es viven correcto. en esa comunidad, sufren las penas, las penurias y también las alegrías, las esperanzas de esa comunidad en la que ellos se encuentran. Es decir, saben de esa realidad, no es que les contaron, sino que están allí metidos con la gente y por eso esa vivencia de la fe, ese día a día, ese compartir desde un punto de vista religioso con los que son iguales a él y también con los que logra captar, porque Claro. hoy en día la necesidad de religarse, la necesidad de Dios es impresionante, la necesidad de la Y, es vivencia que- y yo religiosa. creo que inclusive hay una cosmovisión basada precisamente en la política religiosa. Y esa cosmovisión, por ejemplo, nos habla del caso del pastor Moisés García y la producción agrícola que se le entregó, 70.000 correcto. hectáreas que el presidente le entregó al movimiento cristiano evangélico para que desde la producción lograra incorporar no solamente a la sociedad, sino también a sus pastores en función de esa necesidad que el país crezca. ¿Pero de qué? Desde la fe. Es importante también, ya que tú dices la necesidad de incorporar a los pastores, no solamente a los pastores, a los líderes religiosos, el tema de la formación académica. Nosotros, Así es. por ejemplo, en la universidad nos preocupa y como ustedes lo saben, nuestra universidad está abierta a la formación. Ya hemos estado conversando ahorita la posibilidad, al terminar pues este diplomado que estamos haciendo en la participación política de los líderes religiosos en el acontecer nacional, ¿por qué no? Tocar más a profundidad esto que tú en la mañana de hoy, Ronald, nos estás enseñando, porque hay una cantidad de conocimientos bien interesantes que no solamente se quedan dentro de la dimensión religiosa, sino que también van al mundo cultural, porque allá hay unos ritos, allá hay una música, hay Así una es. manera de vestir, hay una manera de estudiar, hay una manera de formarse que es bien importante y que los que estamos dentro del acontecer teológico, del acontecer interreligioso, tenemos que conocer. Yo no puedo hablar ni bien ni mal de una persona o de un grupo o de una asociación religiosa que no conozco. Fíjate que de hecho hemos creado, yo le comentaba a Pedro y le presenté una propuesta para la Universidad Pontificia Santa Rosa que tenía que ver con un diplomado de filosofía ancestral, inicialmente. Importantísimo. ¿Ya? Y habla de unos temas bien interesantes, sobre todo de la teología ancestral, pero basada desde qué cosmología. Bueno, indudablemente de la visión que tiene que ver con cómo de regresar a lo ancestral, que nos dejó un legado bien interesante desde el tema, por ejemplo, productivo o del tema religioso, pero que al final implica en retornar a esos valores, esos principios que de los ancestros nos dejó la familia. Entonces, yo creo que allí encaminar a nuestros hermanos ancestrales, particularmente, ¿no?, hacia este diplomado, va a comenzar a crear la organización propia, teológica, de las religiones ancestrales. Qué bien. Fíjense cómo sí es posible, amigas y amigos de Vale TV, de ANTV, perdón. Es que estaba precisamente pensando en el hecho del por qué todos los canales de televisión no podemos hacer así a la vez una suerte de televisión educativa comunitaria. Porque aquí estamos haciendo un gran esfuerzo en ANTV, pero eso también nosotros lo podríamos hacer desde el resto de los canales. En el día, 1 horita de la programación de la parrilla para temas de formación. Ya volvemos contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Desde la primera Universidad Pontificia de Venezuela, la Universidad Católica Santa Rosa, alegre y contenta porque es exalumno de ella. El beato José Gregorio Hernández sigue haciendo de las suyas, pero haciendo el bien, curando y sanando al mundo y sobre todo al pueblo de Venezuela. Ya volvemos contigo, Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. En el marco de este diplomado, el papel del líder religioso en el acontecer político nacional. Recuerda, puedes participar a través de diplomadolíderesreligiosos@gmail.com y del 0414-135-7127. Aquí estamos en compañía de Pedro Valenza y de este gran hombre conocedor que también está en el mundo de la política, haciendo religión desde la legislatura, desde la Asamblea Nacional, y esperamos verte pronto allí, Ronald, porque gente como tú es importante. En la medida de que haya un líder religioso que contagie al resto de los políticos, vamos bien. Siempre hace falta la presencia de la religión, la presencia de la moral, de la cristiandad, de la fe, de la catolicidad también, y de la participación de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Este es el último espacio
preguntas de tarea para los participantes que están en sus casas, recomendaciones, mensajes de unidad y de encuentro en este tiempo. Bueno, quería aclarar un tema. Yo, para empezar, no soy el líder absoluto de las reuniones ancestrales. Soy solamente un hombre más, con la humildad que me caracteriza. Vine invitado a plantear algunos esquemas que he vivido a lo largo de estos 22 años de religión. Pero de que sabe, por eso es que lo Un invitamos, porque poquitico si no, nada no sería más. saber y café. Un poquitico nada más. Bueno, fíjense, primero, indudablemente el mensaje es que debemos estar unidos. El país necesita unidad. Unidad no solamente interreligiosa, la unidad de los venezolanos con conciencia por nuestro país. Recordemos algo bien importante, los venezolanos somos todos, pero Venezuela es una sola y todos habitamos dentro de ella, independientemente de la fe que practiquemos. Por un lado, por el otro, yo creo que las preguntas que podemos hacer hoy, ¿usted está de acuerdo? Es como una especie de encuesta, ¿no? ¿Usted está de acuerdo que los religiosos participemos en la Asamblea Nacional? Esa es una pregunta muy clara además, ¿no? Muy directa. Y explique por qué. Y es porque indudablemente deben explicarlo ustedes, porque una impresión es la que podemos tener nosotros y otra que usted tiene. Y la segunda pregunta está basada más en la historia. Usted ve, hermano televidente y hermana televidente, que la historia en Venezuela, desde la política, ha sido fructífera, ha sido positiva. O sea, quiere decir, los partidos políticos que en el pasado y ahora presentan un esquema religioso desde la política, son realmente el principio de un nuevo hombre en Venezuela. Esa es la pregunta. Pedro. Muy bien. Bueno, yo quisiera expresar en este momento que la fe cristiana nos exige a nosotros un compromiso, pero no un compromiso en el aire, no un compromiso para mí mismo, es un compromiso social, un compromiso político. No podemos amar a Dios si no estamos capacitados o dispuestos a amar al prójimo. Y ahí está donde lo que yo considero la acción política desde nuestra fe. Hacer el bien, luchar por el bien común, especialmente, como nos lo dice la Iglesia, por los más necesitados, por los más pobres. Y yo, desde este punto de vista, quiero dejar este trabajo académico. Diseña desde tu fe un plan de integración político-religioso en tu comunidad. Diséñalo y mándalo al correo diplomadolíderesreligiosos@gmail.com. Recuerda que estamos en tiempo de cuarentena. Tenemos que seguir usando el tapaboca, el antibacterial. Sobre todo tenemos que recordar aquello que si no es necesario salir, vamos a quedarnos en la casa. Si no es necesario que todos salgamos al mismo tiempo, vamos para la bodega. Entonces se van los 5 hermanitos a comprar una. ¿Por qué? Que vaya uno solo, el más grandecito, o el más responsable de la casa. Pero ¿por qué tienen que ir todos? Y vamos a utilizar el tapaboca, vamos a respetar. Mira, si yo no me quiero valorar, pues valore a los demás. Y use su tapaboca, porque usted no anda solo en la calle. Un último mensaje para la juventud venezolana que está ahorita incursionando en la política. No se olviden, muchachas y muchachos de la juventud política de Venezuela, que ustedes también creen en un Dios. Y como creen en un Dios, su vida tiene que traducirse en esos principios y valores que su religión les dice que tiene que practicar. Se puede hacer política y religión al mismo tiempo y sobre todo se puede evangelizar y transformar el hombre a través de la política. Nos vemos el próximo miércoles en el marco de este diplomado. Recuerda, estamos contigo. Saber y Café por ANTV, gracias a la participación de este grupo de hombres y mujeres talentosos que son el equipo de producción, el equipo de camarógrafos, de luminitos, la gente de máster, la gente de sonido, la gente de tramoya, la gente que hace este hermoso estudio para nosotros en ANTV, la señal del pueblo legislador. Los seguimos invitando. Sigan participando en nuestras actividades y en nuestro diplomado lunes y miércoles de 9 a 11 de la mañana. Seguimos rezando por ti, Darío, seguimos rezando por ti, Freddy, seguimos rezando por todas nuestras hermanas y hermanos que están contagiados y sobre todo le pedimos al santo de los pobres, al médico de los pobres, José Gregorio Hernández, que siga haciendo el bien. Que Dios lo siga bendiciendo. Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador.